Vamos a iniciar. Muy bien, entonces bueno, de inicio vamos a conocer un poquito de Excel, cómo funciona, cuáles son las herramientas que tiene. Cuando nosotros normalmente abrimos una hoja de Excel, vamos a ver que de manera automática nos van a aparecer tanto el libro en blanco, que es lo que regularmente abrimos, como algunos formatos a los que regularmente no les ponemos mucha atención, pero que pueden ser bastante útiles cuando queremos hacer algo en particular. Por ejemplo, calendarios, tenemos por aquí, por ejemplo, calculadoras para ahorro, tenemos conciliaciones bancarias. Estos formatos nos ayudan a darnos una idea si nosotros no sabemos por dónde comenzar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podríamos dar clic en alguno de estos formatos ya preestablecidos. No sé, voy a comenzar, por ejemplo, con conciliación bancaria, ¿no? Si yo me voy y abro un archivo nuevo, les decía, me aparecen todas estas opciones, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo la opción de, aquí, bueno, voy a decir esta declaración de pérdida y beneficio, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo abrirlas y de forma automática, si se dan cuenta, ya me va diciendo como qué es lo que necesito agregar, ¿no? Aquí, por ejemplo, estos me los cargué en euros. Vamos a ver en el transcurso del curso cómo cambiar de moneda, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, proyecciones tal cual de ventas, de gastos. Esto me ayuda de una manera fácil y rápida a poder tener formatos que ya tengan todo, ¿no? Que ya no necesite yo ponerle el color, ponerle la gráfica, sino que de manera automática me aparezcan ya con todo, ¿no? Regularmente nosotros cuando trabajamos en Excel, trabajamos desde una hoja en blanco, ¿no? Que es justamente la opción que me aparece aquí, ¿no? En un libro en blanco. Ahora, dentro de Excel vamos a tener diferentes barras de herramientas. Las primeras tenemos las de acceso rápido. Tenemos aquí, por ejemplo, todos los menús que regularmente utilizamos de manera cotidiana. Estos se pueden personalizar, ahorita vemos cómo. Tenemos la cinta de opciones. Esta cinta de opciones, tal cual, lo que me da es acceso a todos estos menús que tenemos tanto para formatos, como para fórmulas, como para datos, incluso para programación. Esta cinta de opciones también puede ser personalizada. Para personalizar esto, yo me puedo ir desde Archivo, Opciones, y ahí en Opciones, si les aparece de una forma distinta, por favor, ustedes me van diciendo para que yo les vaya indicando cómo personalizamos esto, ¿va? Entonces, tenemos aquí dos opciones: personalizar cinta de opciones y barra de herramientas de acceso rápido. ¿Sí? Dentro de Mac, por ejemplo, debe estar también en Archivo, Opciones. También ahí debemos como encontrar. No lo tengo como opciones, tengo propiedades. Propiedades, a ver, ¿podemos irnos por ahí? No. ¿No? A ver. Vamos a este lado. No, me debe aparecer. Herramientas. Aquí, en ver, tenemos aquí las barras de herramientas. Personalizar barras de herramientas. Gracias. Sí, no hay de qué. Muy bien. Entonces, ok, ya que tenemos aquí, por ejemplo, en personalizar las cintas de opciones, nos van a aparecer todas las posibles barras de herramientas que tenemos, ¿no?
nos aparecen aquí del lado derecho cuáles son las pestañas. Si se dan cuenta, me aparece la barra de inicio, insertar, diseño de página, fórmulas. Todas estas barritas son las que a mí me aparecen en la parte de arriba en el menú de Excel, ¿no? Tenemos inicio, tenemos insertar, tenemos diseño de página, tenemos fórmulas, que es la que sigue, y así. Si nosotros queremos quitar o poner alguna barra de herramientas, basta con que le demos clic en la cajita y con eso se quita, ¿va? Lo mismo para las barras de herramientas de acceso rápido. Estas les decía que son las que aparecen justo aquí arriba. Aquí, por ejemplo, yo en las barras de herramientas tengo simplemente guardar, deshacer y rehacer, ¿no? Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a las barras de herramientas de acceso rápido, vamos a ver que aquí está guardar, deshacer y rehacer. Si yo quisiera tener alguna en particular, por ejemplo, abrir, bastaría con que yo la agregara y entonces, si se dan cuenta, al dar a aceptar, si se dan cuenta, ya me aparece aquí el folder para abrir. Esto me permite personalizar lo que yo utilizo más frecuente, ¿sí? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, entonces, de esta manera yo puedo personalizar lo que yo veo, ¿no? Por otra parte, dentro de la cinta de opciones tenemos cada una de las barras de herramientas que, bueno, cada una nos va a servir para algún propósito específico de este curso, ¿va? Tenemos también la barra de fórmulas. La barra de fórmulas es esta que me aparece aquí, ¿sí? En esta barra de fórmulas, tal cual yo voy a ver todo lo que escriba dentro de las celdas de Excel. Tengo también la barra de estatus. La barra de estatus es esta barrita que me aparece aquí abajo, justamente donde dice listo, que tiene por aquí un botoncito de grabar y tiene diferentes opciones de listas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se llama barra de estatus justamente por eso, ¿no? Cuando abrimos, por ejemplo, un archivo, me aparece, pues abriendo, y me aparece el porcentaje que está cargando, ¿no? Si no, me aparece que ya está cargado. Y bueno, esta barra de estatus es la que me aparece por aquí abajo. Por otra parte, voy a tener también el cuadro de nombres. El cuadro de nombres es tal cual, este que me aparece aquí, donde yo puedo ver en qué celda estoy parado. Por ejemplo, si me paro aquí, me dice, esta es la celda de 9, ¿no? Si me paro por aquí, esta es la celda y otra vez, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, quiero cambiarle el nombre a una celda y que en vez de llamarse, como en este caso, K7, tenga un nombre específico, yo lo puedo cambiar dentro de este cuadro de nombres. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero poner los ingresos, ¿no? Vamos a poner ingresos y entonces yo quiero que la celda C2 se llame ingresos tal cual, ¿no? Porque ahí yo voy a poner los ingresos que tuve este mes. Vamos a pensar que yo tuve ingresos por 10,000 pesos, ¿no? Entonces yo quiero que esta celda C2 se llame ingresos. Basta con que yo dentro del cuadro de nombres ponga la palabra ingresos. Y entonces, si se dan cuenta, si yo me muevo en las celdas, se va poniendo C10, C9 y así. Pero si yo me paro, por ejemplo, sobre esta, se llama ingresos, ¿no? Entonces, parte de las ventajas que tiene el utilizar el cuadro de nombres es que después yo puedo mandar a llamar a esta celda, o bueno, el valor que tiene esta celda, con el nombre. Por ejemplo, yo podría decir, ok, yo sobre esos ingresos quiero calcularle, no sé, vamos a pensar, un impuesto. Entonces yo podría decir, esto es igual, y simplemente poner ingresos. Si se dan cuenta, cuando yo comienzo a escribir ingresos, me aparece de forma automática la palabra ingresos, porque reconoce que ya hay una celda que se llama ingresos, ¿no? Entonces, si yo le digo, esto es igual a la celda ingresos por, no sé, vamos a suponer el IVA, no sé, por punto 16, entonces si se dan cuenta ya no necesito mandar a llamar a C2 o a D2, sino simplemente ya mando a llamar a la celda que se llama ingresos, y entonces, bueno, yo puedo tener 1 o 1000 nombres dentro de una hoja. Entonces eso hace que se facilite al momento que yo quiera hacer fórmulas, ¿no? Porque ya sé en específico a qué quiero jalar, ¿no? ¿Qué dato quiero jalar?
¿no? Entonces, bueno, esta es una de las principales utilidades del cuadro de nombres. Tenemos por otra parte también, bueno, los encabezados. Los encabezados pues son estos que nos aparecen aquí, ¿no? De forma automática los encabezados siempre nos aparecen como A, B, C, D y así. Y las filas ordenadas por números. Tenemos también las pestañas, cada una de las pestañas, por ejemplo aquí en este archivo yo tengo muchas hojas, ¿no? Cada una de las pestañas hace referencia a una hoja dentro de Excel. Y bueno, si nosotros lo viéramos de forma general, un libro de Excel está compuesto, digamos que si esta fuera, la parte roja fuera el libro de Excel, dentro de un libro de Excel podemos tener diversas hojas. Aquí por ejemplo tendríamos 3 hojas y dentro de cada hoja existe un objeto más pequeño que es el objeto cel, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos esto en mente porque justo todas las referencias que se hacen dentro de Excel siguen este orden. Vamos desde el libro hasta la hoja y después a la celda, ¿no? Que es el objeto más pequeño. Muy bien, y entonces, decíamos que el libro es el objeto más grande, ¿no? Entonces, si nosotros vemos todas las propiedades que tienen los libros, justamente, las vamos a ver dentro de la pestaña Archivo, ¿no? Entonces, si nos vamos dentro de la pestaña Archivo, justamente todo lo que yo puedo hacer con un libro de Excel lo voy a tener aquí, ¿no? Puedo abrir un nuevo libro, puedo abrir un libro ya creado de Excel, puedo guardar un libro de Excel, puedo guardarlo, digamos, con un nuevo nombre, puedo imprimir un libro de Excel, puedo compartirlo, exportarlo, publicarlo y cerrarlo, ¿no? Básicamente son las propiedades que vamos a tener en particular para los libros de Excel, ¿no? Entonces, dentro de las propiedades más comunes, pues tenemos abrir. Cuando le damos en abrir nos va a mostrar varias opciones. Podemos abrir, por ejemplo, los libros más recientes. Aquí lo que nos va a mostrar van a ser los últimos libros abiertos. Dentro de abrir también vamos a tener la opción de este PC, que tal cual lo que hace es ligarme todas las carpetas de mi computadora, ¿no? Para que yo desde ahí pueda abrir algún archivo en particular o examinar, ¿sí? Entonces, si lo vemos nosotros dentro de Excel, si voy muy rápido ustedes me detienen porque a mí me gusta hablar muy rápido, ¿eh? Entonces, si vamos muy rápido, ¿va? Entonces, si yo por ejemplo me voy a la pestaña de abrir, vamos a tener varias opciones, ¿no? Decíamos abrir recientes, que es de las más comunes, y vemos por ejemplo, de hecho aquí en esta versión en particular de Excel, me las ordena por ejemplo de hoy, ayer, ¿no? Y si voy bajando, esta semana, la semana pasada, ¿no? O más antiguo. Entonces me los ordena por la fecha de apertura. Si veo, por ejemplo, este PC, entonces me va a poner todos los libros de acuerdo igual a los que, bueno, de acuerdo a cómo los he ido abriendo, ¿no? Y al orden alfabético. En este caso, como están ordenados por nombre, me pone, por ejemplo, digamos de la A a la Z, ¿no? Todos los libros que tengo yo en esta carpeta. Si yo, por ejemplo, le doy en examinar, aquí en particular lo que hace es decirme, ok, pues ¿sabes qué? Vámonos a la carpeta en la cual tú estás trabajando, pero te dejo moverte a todas las carpetas que tú tienes dentro de tu computadora, ¿no? Entonces, pues yo quiero abrir otra, pues entonces aquí le pico, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de guardar, guardar me va a servir cuando yo ya tengo un libro previamente guardado, ya tiene nombre, ya tiene ubicación, ¿sí? Si mi libro no tiene ni nombre ni ubicación, entonces yo debo utilizar el menú que se llama guardar como. Si me voy aquí, archivo, guardar como, aquí yo puedo poner el nombre, y algo muy interesante es que nosotros por default siempre utilizamos, por ejemplo, para guardar los libros de Excel este formato. No sé si alguien se había dado cuenta que siempre por default nos guarda en este formato el libro de Excel, que es libro de Excel con la terminación XLSX, ¿no?
Pero, por ejemplo, cuando yo quiero guardar otro tipo de libro de Excel, por ejemplo, que sea compatible con otras versiones anteriores, o que sea un complemento, o que sea un archivo de texto, yo también puedo hacerlo directamente desde aquí. Si yo me voy dentro de esta opción, van a ver que me aparecen todos los tipos de libros de Excel que yo puedo guardar, ¿no? Si se dan cuenta, me aparece primero el libro de Excel normalito, que es el que regularmente utilizamos. Me dejan guardar libros de Excel habilitados para macros, libros binarios, les decía, libros compatibles, por ejemplo, con versiones anteriores. Me deja, por ejemplo, si yo lo veo, guardar como plantilla, guardar, por ejemplo, como archivo CSV, que estos me sirven mucho regularmente cuando yo cargo o descargo archivos web. Este CSV, por ejemplo, es un tipo de archivo de texto, o me dejan guardarlo tal cual como archivo TXT, ¿no? Entonces, yo puedo guardar todos los libros de Excel con todos esos formatos, ¿va? Disculpa, dijiste que para que sea compatible con otras versiones, ¿cuál es el que se tiene que utilizar? El libro de Excel 97-2003. Gracias. Este es para versiones anteriores a 2003, ¿no? Por default, si yo intento abrir, por ejemplo, un libro de Excel actual, digamos, de versiones después de 2003, en una versión anterior me lo va a convertir de forma automática. Pero si yo no quiero que haga ese proceso porque tarda un poco más, lo guardo directamente como 97-2003 y ya puedo abrirlo en cualquier computadora que tenga alguna versión de Excel anterior. Lo mismo, si yo abro un libro, por ejemplo, de esas versiones en una versión posterior a 2003, me va a dejar abrirlo, sí, solo que me va a aparecer aquí en la parte de arribita. Bueno, aquí donde me aparece ahorita este tema del Zoom, aquí arribita me aparece el nombre del libro. Y entonces me va a abrir con una leyenda que dice versión de compatibilidad. ¿Sí? Estas notitas me las ponen, sobre todo porque existen funciones que existen ahora en las versiones nuevas de Excel, pero que no existían en las versiones de 2003 y antes, ¿no? Entonces, como esas funciones no estaban en los libros de antes, entonces me dice, pues puede ser que alguna función no te sirva, ¿no? Entonces solamente me pone por eso la nota. Pero regularmente, el problema es más cuando yo quiero abrir un libro, una hoja nueva en un libro anterior, ¿no? Regularmente de un libro anterior a un libro nuevo no voy a tener problemas porque van a estar las funciones anteriores más las nuevas. ¿Va? Súper. Muy bien. Entonces, ok, esto es en cuanto al guardar como, ¿no? Muy importante, cuando yo le doy guardar como, les decía, me va a pedir dos datos, el nombre del archivo. El nombre del archivo debe ser de menos de 218 caracteres, ¿no? No poner nombres excesivamente largos, y es muy importante que no debe contener estos caracteres, el mayor, menor, el signo de interrogación, corchetes, 2 puntos, la barrita está como tabuladora, grados, min, por. Esto porque cuando un archivo contiene este tipo de datos, Excel lo reconoce como un archivo que pudiera estar infectado. Entonces no me va a dejar abrirlo porque piensa que está contaminado. Regularmente cuando a un archivo le entra algún virus o cosas así, le pone signos como estos. Entonces regularmente Excel no me deja guardarlo porque dice, oye, yo lo voy a detectar como un archivo que no debe abrirse, ¿no? Entonces, en este caso yo no debo utilizar ninguno de estos caracteres. ¿Los acentos sí los acepta? Sí los acepta. No causa conflicto, sí. Ahí lo único que debemos tener un poco de cuidado es si abrimos, por ejemplo, una versión con acentos en, de repente, alguna otra versión de Excel que esté, por ejemplo, en inglés, ¿no? O en algún otro idioma que no tenga el acento, ¿no? Porque en ese caso, de forma automática, igual nos va a poner el signo de interrogación. Pero si abrimos en un libro que tiene versión Excel en español, no va a tener problema en que tenga acentos, ¿no? Y bueno, es importante también, bueno, es recomendable que dentro del nombre del archivo no pongamos puntos. Excel nos va a dejar ponerlos, sí, pero regularmente cuando se guarda un archivo de Excel,
de forma automática se le pone punto y guarda como punto XLSX o punto XLSM o punto XLX, ¿no? Entonces, como de forma automática Excel le pone la extensión, de repente si ponemos un punto antes, a la hora de abrir nos dice con qué programa quieres abrirlo, porque dice yo no detecto esa extensión. Entonces, lo recomendable es no usemos puntos, ¿no? Se puede sí, pero no es recomendable, ¿no? ¿Qué otra cosa? Dentro de los mismos menús también tenemos para los libros la opción de imprimir, ¿no? Entonces imprimir de forma automática nos da un vistazo de cómo se va a ver, nos da la vista previa, tal cual de cómo se vería la hoja para imprimirse, nos deja configurar cómo queremos imprimir el libro, nos da las opciones de la impresora y nos deja poner el número de copias que queremos imprimir. Aquí, por ejemplo, si yo quisiera cambiar que en vez de A4 se imprimiera como carta, entonces puedo cambiarle directamente aquí. Si quisiera que en vez de vertical lo imprimiera horizontal, lo puedo cambiar directamente aquí. O pues las otras opciones, ¿no? Si quisiera imprimir, por ejemplo, solo ciertas páginas, puedo ponerlo directamente aquí y listo, ¿va? Entonces, bueno, estas son las opciones más comunes que voy a tener para un libro, ¿no? El libro que es el macroobjeto, ¿no? Por otra parte decíamos que si nos vamos un nivel más abajo tenemos entonces las hojas, ¿no? Las hojas dentro de Excel las voy a ver como pestañas, justamente, ¿no? Decíamos que son estas pestañas que se encuentran en la parte inferior. Y para ver las propiedades que tienen estas hojas, aquí por ejemplo, yo puedo cambiar entre una hoja y otra dando clic, y para ver las propiedades doy clic derecho. Y entonces al dar clic derecho voy a ver las opciones. Por ejemplo, con una hoja puedo insertar una hoja nueva, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿sabes qué? Insertar. Si se dan cuenta, me van a aparecer diferentes estilos de hojas. Me dice, puedo insertar una hoja de cálculo normal, que es como la que tenemos aquí atrás. Puedo insertar un gráfico, puedo insertar una macro, puedo insertar un cuadro de diálogo y diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, me dice, pues podría insertar una hoja que tenga un análisis de flujo de efectivo, ¿no? O podría, insertar diferentes formatos como los que vimos al principio, ¿no? Por ejemplo, calendarios, facturas, mapas de procesos, ¿no? O podría insertar un tutorial, cosas así, ¿no? Entonces, regularmente también lo que vamos a utilizar más, pues van a ser las hojas de cálculo normalitas, ¿no? Si yo, por ejemplo, le doy aquí en aceptar, de forma automática me inserta una hoja nueva. Las hojas siempre las va a insertar, si yo doy clic derecho en la hoja 1, me va a insertar la hoja del lado, del lado izquierdo, ¿no? Antes de esa hoja. Si yo quiero mover del lugar las hojas, simplemente las arrastro. Si se dan cuenta, cuando yo le doy clic sostenidos, yo sostengo el clic y entonces la arrastro y ahí se me va poniendo una flechita de color negro, no sé si alcanzan a ver, que se va moviendo cuando yo muevo la hoja. Y entonces, por ejemplo, si yo la muevo hasta acá, la mueve de forma automática, ¿no? Esta es una manera de mover las hojas. La otra manera, dentro de las propiedades, si le doy clic derecho, voy a tener una opción que se llama mover o copiar, ¿sí? Si yo quiero mover la hoja, entonces, por ejemplo, ¿sabes qué? La hoja 1 quiero moverla antes de la hoja de texto, ¿no? Y entonces le doy antes de texto, si se dan cuenta, me movió la hoja, ¿no? Esta es otra opción para mover las hojas. Ahora, ¿qué otras propiedades voy a tener para una hoja? Bueno, pues puedo eliminarla, ¿no? Si ya no me sirve, voy a decirle eliminar y ahí está.
me desaparece. Si se dieron cuenta, cuando yo inserté una hoja, la hoja de forma automática se va autonumerando, ¿no? Me puso hoja 2, ¿no? Entonces van siguiendo como cierto consecutivo. En el momento que yo cierro el libro, en ese momento como que se reinicia, ¿no? Entonces si yo ya tengo una hoja 1, por ejemplo, ahorita inserté otra hoja y era la hoja 2. Si yo inserto una hoja nueva, me va a insertar la hoja 3. Si yo inserto una hoja nueva, me va a insertar... Bueno, ya la eliminé. Si yo inserto una hoja nueva, me va a insertar la hoja 4, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo elimino todas y me quedo solo con la hoja 1 y cierro mi archivo, en el momento que yo vuelvo a abrir y le doy a insertar, otra vez me inserta la hoja 2. ¿Sí? Es como si reiniciara otra vez el conteo y entonces comenzara otra vez desde la última que dejé y entonces ya otra vez comienzo a insertar. ¿Va? Si no se eliminó la hoja 3, empieza a contar desde la hoja 3. Desde la hoja 3, exacto. ¿Sí? Súper. Muy bien. Entonces, ok, este es en cuanto al nombre que les pongo, ¿no? Si yo no quiero que tenga ese nombre, también dentro de las propiedades tengo la opción de cambiar nombre. Si le doy clic derecho, cambiar nombre, si se dan cuenta se marca y entonces ahí le puedo poner el nombre que sea. Puede ser con acentos también, sin problema, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo le ponemos práctica, ¿no? Ahora, muy importante, con los nombres de las hojas, no puede haber dos hojas que se llamen igual, ¿no? No podemos insertar el mismo nombre. Se pueden poner nombres tan largos como se quieran. Yo no recomiendo poner nombres tan largos porque, si se dan cuenta, por cada hoja se va creando como un espacio, ¿no? Un espacio separadito, ¿no? Entonces, si de repente tengo nombres muy grandes, me va a quedar una hoja hasta acá, otra hoja hasta acá y voy a alcanzar a ver solo 3 hojas, ¿no? Entonces, yo no recomiendo poner nombres tan grandes, pero se puede, ¿no? Se puede. Si queremos poner nombres grandes, se puede. Ahora, un tip. Si yo me quiero mover entre hojas solo con el teclado, por ejemplo, no sé si han visto que de repente hay personas que manejan así, todo con el teclado, ¿no? Solo se mueve, que dices, ni siquiera utilizaste el mouse en ningún momento, ¿no? Si yo quiero moverme entre hojas, ¿sí? Entonces, yo puedo darle la opción de control y avanzar página o regresar página. Si yo le doy avanzar página, si se dan cuenta, va hacia adelante. Si yo le doy regresar página, va hacia atrás, hoja por hoja. ¿Sí? Con control, avanzar página o control, regresar página. Ahí, por ejemplo, de repente, no sé si en sus computadoras aplica, pero hay algunas computadoras que tienen el avanzar página y el regresar página con las flechitas, ¿no? Entonces, ahí lo único que hay que poner, si tienen con las mismas flechitas, ponemos control, la opción de function o FN, entonces control, function, y entonces, ahora sí, las flechitas, y ya con eso se debería mover, ¿sí? Esto sí queremos que se mueva solo con el teclado, ¿no? Ahora, lo mismo puedo hacer con los libros y en general con cualquier archivo que yo tenga abierto. Si yo quiero moverme entre un archivo y otro, y esto igual como atajo, yo voy a poner la tecla Alt y la que tiene como la sangría, la que tiene las dos flechitas, esta de aquí. ¿Sí? Entonces yo digo Alt y esta, y entonces la que está junto a la Q, ¿no? Entonces si yo le digo, si se dan cuenta, me pone todas las pestañas que yo tenga abiertas o todos los archivos que tenga abiertos, y si le doy el de tabulación, 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 me puedo mover al que sea. Por ejemplo, ahorita si yo me muevo a este, me activa el que señale, ¿no? Si yo quiero regresar al de Excel, regreso, ¿no? Entonces, esto con Alt y las flechitas. Voy a apuntarlo por aquí. Entonces, decíamos control más avanzar página o
o regresar página. Esto me sirve para mover hojas. Si yo pongo alt más, voy a poner así tal cual las flechitas porque así aparece la tecla. Entonces esto me sirve para mover archivo, ¿no? Para moverme entre archivos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Súper. A ver, por aquí ya tengo creo que otras dos personas, también Alberto y bueno, me aparece y Villalba, entonces bueno, bienvenidos. Cualquier duda igual me van deteniendo, chicos, o si no se alcanza a ver el pizarrón, ustedes me dicen, ¿eh? Entonces, ok, esto es en cuanto a las hojas, ¿no? Ahora, ¿cuántas hojas puede tener un libro de Excel? En realidad, el número de hojas que puede tener varía entre una computadora y otra. Puede ser muchísimas, pero depende de la memoria, ¿sí? Una computadora que tenga, por ejemplo, una memoria RAM de 32 GB va a ser distinta a una que tenga otra de 8, ¿sí? Entonces, dependiendo de la memoria de la computadora es el número de pestañas. Regularmente yo puedo decirles, cualquier computadora sin excepción debe aguantarles al menos unas 12, 15 hojas, ¿no? Si se necesitan más, ahí ya podría variar, ¿no? Pero al menos unas 15 hojas estoy segura que todas, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ok, dentro de las propiedades, estamos en las propiedades de las hojas. Decíamos, si doy clic derecho, tengo las propiedades. Teníamos la de cambiar nombre. Tenemos otra propiedad, la de mover o copiar. Esta ya vimos cómo sirve para mover las hojas, ¿no? Pero a lo mejor a mí me interesa hacer una copia de una hoja. Vamos a pensar, yo quiero copiar esta hoja de funciones a otro libro, ¿no? Entonces, si yo le doy mover o copiar, si se dan cuenta, me aparece la misma opción si es mover o copiar, ¿no? La única diferencia cuando yo quiero hacer una copia es que le voy a dar aquí en el cuadrito que dice crear una copia. Si le doy la palomita en crear una copia, entonces no solo la va a mover, sino que además va a crear una hoja idéntica a la que tengo señalada, ¿no? Entonces, yo dije la de funciones, crear una copia, y esa copia puedo ponerla dentro del mismo libro. Por ejemplo, puedo decirle copia esta de funciones y muévela al final, ¿no? Entonces, si le digo crear una copia y mover al final, si se dan cuenta, me deja la que se llama funciones. Si yo regreso hasta acá, me copia la que se llama funciones y además me crea una nueva que se llama funciones 2. Si se dan cuenta, les decía, una hoja no se puede llamar igual a otra. Entonces, lo que hace por default, así como con la hoja 1, hoja 2, hoja 3, es, si yo creo muchas copias de una sola hoja, me va a poner funciones 1, funciones 2, funciones 3 y así, ¿no? Entonces, me crea esta hoja que se llama funciones 2 y me la pone hasta el final. Esto es si yo quisiera que la hoja se guardara en el mismo libro que ya tenía, ¿no? Si se dan cuenta, está aquí la hoja funciones y además me crea una copia. Si yo quiero que se guarde en otro libro, también puedo hacerlo. Voy a eliminar ahorita esta para que no nos confunda. Si yo quiero crear la hoja en otro libro, entonces voy a decir en funciones, clic derecho, mover o copiar, crea una copia, y aquí arribita viene una opción que dice mover hojas seleccionadas al libro. Entonces por default siempre me aparece el libro que tengo abierto. Pero si yo tengo abiertos 4 libros, aquí cuando yo le dé clic me van a aparecer los 4 libros que yo tengo abiertos, ¿no? Yo solo tengo uno, entonces me aparece solo este. Si yo quisiera, por ejemplo, que lo pasara a otro libro de los que tengo abiertos, pues selecciono ese libro. Si yo quiero que lo guarde o que copie la hoja en un libro nuevo, entonces le digo aquí, nuevo libro.
Y entonces si se dan cuenta, me dice, mueve las hojas seleccionadas al libro nuevo libro, crea una copia y aceptar. Entonces si se dan cuenta, tengo mi archivo original, que es en el que tengo todas las hojas, pero adicional a este, me hizo un nuevo libro de Excel en el que ya solo tengo esta pestaña que se llama funciones. ¿Sí? Entonces, puedo mover tal cual solo una hoja, ¿no? Voy a decirle que no los guarden y listo. ¿Qué otra propiedad tengo? Si yo le doy clic derecho, voy a tener otra opción que se llama proteger hoja. Esto lo que me permite es, vamos a ver más adelantito, que se active la seguridad en las celdas para que no puedan modificarlas. Pero bueno, esto la vamos a ver un poquito más adelante. Y tengo estas de color de etiqueta. Yo puedo ponerle color a cada una de las pestañas que tengo aquí. Puedo ponerle el mismo color o dejarla sin color, dependiendo de lo que yo quiera. Por default me van a aparecer los colores que yo tenga dados de alta, digamos, como los colores de Office, ¿no? Entonces, en los colores, por ejemplo, yo podría decir, pues quiero que esta pestaña sea verde, ¿no? Y entonces cuando me muevo, si se dan cuenta, el color de la pestaña se hace verde. Podría decir que la pestaña fuera azul, ¿no? Y esta que fuera naranja, ¿no? Entonces, puedo ponerles tantos colores a las pestañas como yo quiera desde la opción de color de etiqueta. ¿Ah? Tengo también la opción de seleccionar todas las hojas. Por ejemplo, si yo quisiera que todas las hojas tuvieran un mismo color, puedo decirle selecciona todas las hojas. Si se dan cuenta, me marca todas las hojas. Y entonces, si le doy clic derecho, puedo decirle, por ejemplo, ¿sabes qué? A todas las hojas ponles de color azul, ¿no? Y entonces ya me puso todas las pestañas de color azul. Esto con seleccionar todas las hojas. Y puedo también ocultar o mostrar una hoja desde este menú. Si le doy aquí clic derecho, ocultar, ya no se ve. Si yo le doy clic derecho, mostrar, entonces me aparecen todas las hojas que están ocultas. Si hay alguna hoja oculta, me va a aparecer aquí. Entonces, por ejemplo, si yo marco la hoja 1 y le digo aceptar, ya me vuelve a aparecer, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahorita le intentara dar en mostrar, si se dan cuenta, me aparece como grisecito porque no tengo ninguna hoja oculta, ¿sí? En el momento que yo tenga una hoja oculta, en ese momento se activa el menú, ¿va? ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hay alguna manera de seleccionar algunas hojas que no sean todas? ¿O? Sí, se puede, igual que cuando seleccionamos una celda, si le decimos control, con control, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo quiero solamente seleccionar 3 hojas, ¿no? Voy a decirle aquí, control, la otra, dejo el control en todas las que yo quiera seleccionar, control y clic, ¿no? Solo control y clic. Estas 3, ahí está, ¿no? Entonces, ¿sí? Otra opción es, nada más déjenme, es que aquí me cuesta un poco de trabajo porque tengo el function, pero ¿se acuerdan que les decía que con control y avanzar página o control y regresar página yo me movía entre una página y otra, ¿no? Entonces, si yo además de control y avanzar o regresar página selecciono o pico el shift, entonces en ese caso me va a marcar todas las hojas que yo seleccione. Si se dan cuenta, esto ya no es tan práctico porque necesitas muchos dedos, pero se puede, ¿no? Si yo le doy, pues digamos que esta misma instrucción, es el mismo control más, pero aquí va a ser más shift, que es la que nos aparece
con la flechita hacia arriba, así de ladito. Esto más avanzar página o regresar página, me va a ir marcando, pero hojas consecutivas, ¿no? Esto me ayuda a seleccionar hojas consecutivas. Igual para las personas que tenemos el Add Pack y el Red Pack, con las flechitas debemos también seleccionar el Function o el FN. ¿Va? Entonces, bueno, y en el momento que yo quiero deseleccionar, porque por ejemplo ahora tengo todas seleccionadas, bueno, casi todas, menos la última. Si yo tengo seleccionado un bloque, selecciono la hoja que no está seleccionada y entonces ya se quita la marca, ¿no? Si yo tengo todas seleccionadas, nada más con que dé clic se deselecciona. ¿Va? Entonces, esto va a ser en cuanto a las hojas, ¿no? Ahora, si nos vamos un nivel más abajo, bueno, antes que se me olvide, otra forma, por ejemplo, que tenemos de insertar una pestaña es, en vez de dar clic derecho e insertar, yo también tengo aquí un signo de más. Este signo de más también me permite insertar hojas nuevas. Aquí el único detalle con este más es que las hojas nuevas, si se dan cuenta, me las pone aquí en vez de antes, me las pone después. Si se dan cuenta, si yo doy clic aquí ahorita sobre la hoja 6, la hoja 7 me la va a poner junto, ¿va? A diferencia de cuando yo le doy a insertar, que me las agrega a la izquierda, ¿va? Entonces también puedo insertar hojas desde el símbolo de más. Y ahora sí, si me voy un nivel más abajo, entonces llego a las celdas, ¿no? Celdas tal cual, pues son los espacios que están divididos por esa cuadrícula, ¿no? Si se dan cuenta, cada celda toma el nombre, decíamos, de la columna en la que está, más el renglón, ¿no? Por ejemplo, si yo me paro aquí, toma el nombre de la columna H y el renglón 6, ¿no? Que es el que está señalado. Cuando yo me paro sobre cualquier celda, de forma automática se me ponen en un gris más oscuro, tanto el número de fila como el número de columna, ¿no? Entonces, esta por ejemplo se llama K5, ¿no? Porque está en la intersección de la K y la 5, ¿no? Entonces, en un libro de Excel voy a tener el equivalente a 16.384 columnas que van desde la A hasta la XFD y 1.048.576 renglones, ¿no? Entonces, digamos que ese es el límite que tengo de Excel. Si se dan cuenta, pues es muy grande, difícilmente voy a tener bases de datos. Bueno, no es imposible, pero difícilmente voy a tener bases de datos más grandes, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando yo quiero seleccionar una celda, simplemente me voy a parar sobre la celda, ¿no? Sí. Aquí, por ejemplo, ya tengo esta celda seleccionada, perdón. Si yo quiero seleccionar un bloque de celdas, pues igual, con clic sostenido, puedo seleccionar el bloque de celdas. O bien, si quiero igual con el teclado, si yo quiero celdas que sean continuas, le doy igual este botoncito de Shift y la flechita hacia abajo, o Shift y la flechita hacia el lado, y si se dan cuenta se van seleccionando bloques, ¿no? Si yo quiero seleccionar celdas que no sean, igual que no estén continuas o que no estén pegadas, en este caso doy Control y las celdas que quiero seleccionar, ¿sí? Entonces Control me va a servir para seleccionar celdas que no estén continuas, ¿va? Ok.
Cuando yo, por ejemplo, quiero seleccionar todas las celdas de una columna o todas las celdas de un renglón, puedo dar clic. Si yo, por ejemplo, doy clic sobre la letra G, bueno, de hecho, si me paro sobre la letra G, me aparece una flecha, ¿no? Una flecha negra. Si yo le doy clic, me selecciona de forma automática toda la columna, lo mismo con los renglones. Si yo me paro sobre el renglón 7, le doy clic, me selecciona todas las celdas que están en un renglón o todas las celdas que están en una columna, ¿no? Esto me puede servir para poner formatos, ¿no? De repente, si quiero que toda esta fila sean los títulos, a lo mejor todos los pongo con negritas o todos los pongo con cierto tamaño, ¿no? Entonces, me va a servir para esto. Y bueno, en cuanto a columnas y renglones. Así como tengo celdas en particular solitas, voy a tener conjuntos de celdas. Unos o los más naturales son las columnas y los renglones. Si yo quiero insertar, por ejemplo, una columna, aquí vamos a suponer que yo puse aquí otro dato, y entonces quiero que tenga un espacio entre este 10.000 y esta B. Quiero insertar entonces una columna antes de la D. Para insertarla, selecciono la columna D, doy clic derecho y entonces me aparecen las opciones que tengo con esta columna, ¿no? Si le doy clic derecho, insertar, inserto una columna. Lo mismo con un renglón. Si yo le doy clic a un renglón, por ejemplo a este renglón 2, clic derecho, insertar, si se dan cuenta, me inserta un renglón. Siempre me va a insertar antes. Por ejemplo, si se dieron cuenta, cuando yo me paré sobre la columna, en este caso que era la D, me insertó la columna antes. En el renglón, si yo me paro sobre este, me va a insertar el renglón antes, ¿sí? Entonces, de forma natural, me va a insertar siempre antes de. Y lo mismo si yo quiero eliminarlo. Si yo quiero eliminarlo, igual selecciono el renglón, clic derecho, eliminar. Si quiero eliminar esta columna, clic derecho, eliminar. ¿Sí? Entonces desde ahí puedo insertar o eliminar, o tengo también otras opciones como borrar contenido, o como tenía en las pestañas, si se dieron cuenta, tenía también la opción de ocultar y mostrar. También puedo hacer lo mismo con las columnas. Por ejemplo, si se dan cuenta, hasta aquí abajo me van a aparecer otras 3 opciones, que es el ancho de columna, ocultar y mostrar. Si yo quiero ocultar esta columna, clic derecho, ocultar, y entonces si se dan cuenta, se salta ya A, B, C, E, ¿no? Lo mismo con los renglones. Si yo quiero ocultar un renglón, clic derecho, ocultar y listo. Si yo quiero mostrarlo, aquí, por ejemplo, puedo decir mostrar, perdón, selecciono las dos columnas que están, en las que está intermedia la celda oculta, clic derecho, mostrar y me aparece. Lo mismo con los renglones, selecciono en donde está oculto y mostrar. ¿De acuerdo? Entonces puedo ocultar y mostrar. Otra cosa que puedo hacer con las filas y las columnas, decíamos, es ajustar el ancho, ¿no? Si yo le doy clic aquí en ancho de columna, me dice 10.71. Si yo quisiera, por ejemplo, le podría poner 15 y se va a hacer más ancha la columna, ¿no? Aquí, por ejemplo, de repente no es muy práctico hacerlo por el número porque decimos, bueno, ¿y qué tan ancho es 15 o qué tan ancho es 30, ¿no? En estos casos, cuando yo simplemente quiero ajustarlo a un tamaño que a mí me parezca visualmente bien, ¿no? O visualmente cómodo, en este caso, si yo no quiero hacerlo directo desde aquí, puedo pararme directamente entre una columna y otra. Si se dan cuenta, me aparece la flechita y la flechita, pero cuando yo me paro en medio, me aparece una línea como esta, una línea con 2 flechitas. Esta, si yo le doy clic ahí, me va a permitir estirar las columnas. Por ejemplo, si yo le doy clic y hago para acá la columna, entonces ahí yo ya puedo ajustarla sin necesidad de ponerle 15, 20, 8 o el número que sea, ¿no?
En el momento que yo la voy estirando, si se dan cuenta, me aparece arriba un como cuadrito amarillo que me va diciendo el ancho. Aquí, por ejemplo, el ancho es 50, aquí es 75, ¿no? Aquí es 12, por ejemplo, ¿no? Entonces, puedo ajustarla directamente así, o puedo ajustarla con el ancho de columna dando clic derecho, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, que dos columnas tengan el mismo ancho, pues selecciono las dos columnas y lo mismo. Selecciono las dos columnas y entonces muevo el ancho. Por ejemplo, aquí lo voy a mover a 15. Y si se dan cuenta, ajustar las dos, ¿no? Y sucede de una forma exactamente igual para los renglones. Digo, creo que se pierde un poquito aquí, pero bueno, si yo selecciono, por ejemplo, aquí un renglón o dos renglones, me aparece también la flechita. Si se dan cuenta, cuando me paro en medio, me aparece la flechita igual con la línea con las dos flechitas, ¿no? Si yo me muevo ahí, puedo ajustar también el tamaño de los renglones, tanto como quiera. ¿De acuerdo? Si yo quiero que de forma automática se ajuste al contenido, o sea, por ejemplo aquí, yo solo quiero que quepa exactamente la palabra ingresos. Entonces, yo puedo dar clic derecho, yo puedo pararme sobre la columna B, pongo justo donde sale la raya con las flechitas y entonces doy doble clic. Si doy doble clic, de forma automática se ajusta al tamaño de los datos que tenga. ¿Sí? Lo mismo con los renglones. ¿Sí? Si le doy doble clic, de forma automática se ajustan al contenido. ¿Ah? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si yo quiero ajustar igual las celdas, por ejemplo la I y la K que están separadas, ¿no están juntas? Igual puedo seleccionar también con control, puedo seleccionar las dos columnas, por ejemplo selecciono la I, le digo control y entonces la K. Y entonces ya con eso me permite, también me paro sobre la orilla y entonces me muevo y ajusta solo esas dos. ¿Va? Lo mismo con los renglones, si quiero a lo mejor ajustar el 1 y el 50, puedo con control seleccionarlos, o bien puedo seleccionar el 1, ajustar y el 50 y ajustar, ¿no? Como yo quiera. Ahora, si quiero también ser súper profesional y también hacer esto con el teclado, bueno, este tema de insertar y eliminar también se puede, ¿no? Si yo quiero insertar columnas o renglones, eliminar columnas y renglones con el teclado, también puedo hacerlo. Yo, por ejemplo, selecciono la columna, por ejemplo, la G, y entonces digo control más. Si digo control más, se agrega otra columna, ¿sí? Si digo control menos, se borra. Control más, agrega, control menos, elimina. ¿Todo? Control más, control menos. No, si yo quiero agregar o quitar columnas. ¿Sí? Y entonces, ahora pudiera suceder, ahorita lo hemos visto como por bloque, ¿no? Pero pudiera suceder que yo lo que quiero es agregar simplemente una celda, no un renglón completo ni una columna completa, solo una celda, ¿no? Por ejemplo aquí.
yo en vez de que la palabra ingresos quede aquí, quiero que quede abajo, ¿no? Pero que no se mueva ni el 10.000, ni el ADFT, ni el 1600, ¿no? Entonces, si yo quiero agregar una sola celda, me paro sobre la celda en la que quiero agregar o eliminar, le doy clic derecho, y si se dan cuenta también me aparece la opción de insertar o eliminar. Si yo le doy insertar, me va a dar algunas opciones. Me dice, ok, yo puedo insertar, ¿no? Pero puedo insertar una celda aquí y mover este dato para abajo, o puedo insertar una celda aquí y mover este dato para la derecha, ¿no? Puedo pasarla para acá y entonces que me quede aquí la nueva, ingresos, 10.000, ADFT y eso, ¿no? Entonces, me da las dos opciones. Me dice, ¿sabes qué? Insértala y desplaza las celdas a la derecha o desplaza las celdas hacia abajo. Aquí, por ejemplo, le voy a decir que las desplace hacia abajo. Y entonces, si se dan cuenta, inserta la celda y esta la baja, ¿no? Si yo le hubiera dicho, inserta la celda y mueve hacia la derecha, si se dan cuenta, me mueve todos los datos hasta la derecha. Si yo quiero eliminarlas, también me dice, a la hora de eliminar, ¿qué quieres que haga? ¿Que recorra hacia la izquierda o que recorra hacia arriba? ¿No? Puedo decirle, ¿sabes qué? Recórrelas hacia la izquierda y entonces ya lo volví a regresar. O puedo decirle, igual, elimina y recorre hacia arriba. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que yo necesite, es como voy a insertar y eliminar. De otra cosa. Cuando yo le voy a insertar una celda, también me da la opción, por si en realidad yo lo que quería no era una celda, sino una fila o una columna, me da las dos opciones. Si yo le doy aquí clic derecho, insertar, también me da las opciones aquí de insertar toda una fila o insertar toda una columna, ¿no? Que es el equivalente a lo que vimos ahorita, seleccionando la columna o seleccionando el renglón. ¿Va? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok, entonces esto es de manera general lo que voy a ver con los objetos que tengo tal cual dentro de Excel, ¿no? Ahora, dentro de una celda regularmente, lo que yo escribo tiene cierto tipo de datos, ¿sí? Entonces dentro de Excel vamos a tener dos tipos de datos en particular, ¿no? Voy a tener, por ejemplo, tipos de datos que pueden ser números o tipos de datos que pueden ser caracteres, ¿no? Puede ser un número o un conjunto de números, un carácter o un conjunto de caracteres. Regularmente Excel siempre va a hacer únicamente esa diferencia. Tus datos van a ser o números o caracteres, que son texto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber qué tipo de dato es? Pues respondiendo a la pregunta ¿qué es? ¿No? Si es un número o si es una letra, ¿no? Y bueno, cada uno de estos tipos de datos van a tener en particular